caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos y te agradecemos, Señor. Amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, continuamos con el libro de Jueces. La semana pasada hablamos de este héroe muy conocido, Gedeón, que al comienzo parecía un poquito timorato, ¿no? Un poquito amedrantado, y que quería pruebas, que Dios le dé señales, porque como no se sentía muy seguro. Y Dios le dio hasta 3 señales. Bueno, Gedeón fue un personaje muy conocido. Comenté yo que incluso se fundó una organización internacional llamada los Gedeones, cuya misión principal era distribuir copias del Nuevo Testamento, incluyendo los Salmos. Y no sé si los Proverbios también, pero por lo menos los Salmos y el Nuevo Testamento. Bueno, este es el personaje Gedeón. Llegó a ser un hombre muy renombrado en la Biblia. Pero ahora pasamos a los capítulos 10 y 12. Y el capítulo 10 empieza haciendo mención de otra persona que se llama Abimelech. Lamentablemente, este personaje no hizo buenas cosas. Recuerden, fue un hijo de una de las concubinas de este héroe Gedeón, ¿verdad? Pero como no era un hijo, por decir, legítimo, entonces siempre tuvo esta actitud de rebeldía, y fue así que mató a sus 70 hermanos, ¿verdad? Solamente sobrevivió el menor, Jotam, quien profirió una maldición que se cumplió al pie de la letra. Bueno, y el capítulo 10 empieza de esta manera, dice: después de Abimelech se levantó otro para liberar a Israel. ¿Okay? Aquí nos habla de un nuevo líder. Dice aquí: Tola, hijo de Fua, hijo de Doda, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Pues Efraín está aquí, mírenlo, por aquí en un monte de ese territorio. Dice: y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Cuando decimos Jair Galaadita, inmediatamente, y es inevitable, hablar de Galaad, porque Galaad corresponde a esta área. Y antes de ello, debemos hablar de los habitantes de este lugar. ¿Sí se acuerdan cuando Moisés estaba avanzando? Moisés específicamente, Dios a Moisés le dijo: no tomen los territorios de Edom, que es los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, hermano de Israel. No tomen los territorios de Moab, ni de Amón, porque yo les he dado esos territorios. No los toques. Si se acuerdan, ¿no? Moab fue un hijo de Lot, pero fue de este acto de incesto de su hija mayor. De ella nació Moab, y de su hija menor nació ¿cómo se llama? Benjamín. Y de allí vienen los descendientes conocidos como amonitas. ¿Sí? Todos estos son descendientes o hijos de los hijos de Lot. Muy bien. Así que pues por aquí tenemos esta gente. Y toda esta área eran de amorreos. ¿Se acuerdan cuando subió Moisés y conquistó al primer rey de los amorreos? ¿Cómo se llamó? Sehón, rey de Hesbón, ¿verdad? Fue el primer rey. Y después había un rey por acá arriba, un territorio que se conocía como Basán. El rey Og, rey de Basán. Pues todos estos territorios y toda esta área se conocía como Galaad. Recuerdan que dos tribus y media, ocuparon este territorio, ¿no? La tribu de Rubén no pasó el Jordán para heredar con sus hermanos. Gad también se quedó, una tribu entera.
y media tribu de Manasés se quedaron en este lado, el lado oriental, separados por el río Jordán, al oriente del río Jordán, y por eso se le conoce a esta media tribu como Manasés oriental. En contraposición a la otra media tribu que sí pasó el Jordán y se le conoce como Manasés occidental. Muy bien. Básicamente Gad tomó la tierra de Galaad, porque para Manasés le tocó todo el territorio de Basán. ¿Sí? Para Rubén le tocó el territorio debajo de Galaad, básicamente. Muy bien. Entonces tenemos aquí este mapa. Otros enemigos de Israel, que los vamos a ver mucho más después, son mencionados aquí, pero de una forma bien tangencial, no muy prominente. Pero es bueno que, como dicen por ahí, los tengamos en el radar, porque más después se van a volver sujetos muy, muy mencionados. De hecho, en el tiempo de Sansón se habló de ellos también. ¿Recuerdan cuando revisamos la historia de Sansón? ¿La hemos revisado todavía? Creo que no, ¿verdad? Me estoy adelantando a los capítulos del documental. Entonces, esta es la tierra de Filistea. Pero recuerden, ese nombre es muy importante y va a continuar después del tiempo de los jueces hasta el tiempo de los reyes, cuando finalmente son sometidos por el rey David. Muy bien. Seguimos aquí, dice, tras él se levantó Jair Galaadita. Quise mencionar esto porque quiere decir que pues Jair estaba por aquí, en Galaad, en esa área, ¿verdad? Y si buscamos al final en su tercera hojita, Jair era de Manasés oriental, curiosamente, pero su padre era de la tribu de Judá. Sin embargo, él mayormente vivió en esta tierra de Manasés. Había dicho que Gad prácticamente estaba ocupando Galaad, pero cierta área de Manasés también correspondía a Galaad, probablemente territorio vecino, para ser más precisos en la expresión. Pero el mayor contenido del territorio de Galaad fue ocupado por Gad, definitivamente. Para aclararlo nomás, porque por ejemplo aquí se dice que este tal Jair era de Manasés oriental. Muy bien, entonces seguimos. Este Jair Galaadita juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos. Muy prolífico este personaje. Que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. No se dan mayores detalles de batallas que hubieron y contra quienes libertaron al pueblo hebreo. No se da mayor mención. Pero sin duda fueron hombres utilizados por Dios para cuidar a estas tribus asociados con los territorios mencionados. Ahora sí pasamos a la historia de otro personaje, Jefté. Este Jefté, si leemos en la hojita, la tercera hojita, él también era de Manasés oriental. Es su origen. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a leer. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Bárbaros estos hebreos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Aunque se mencionan a estos dos adversarios aquí, pero parece ser que los amonitas eran los más terribles, los más
opresores, por decirlo así. Dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Cuánto tiempo? 18 años. A todos los hijos de Israel, dice que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Es decir, a Gad y a Manasés les estaban haciendo la vida imposible. Dice, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Así que no solo se contentaron con oprimir a esta área, sino que dice que pasaron a la tierra de Efraín, a la tierra de Benjamín y de Judá. Todas estas áreas, miren. Qué tremendo, ¿no? Para hacer guerra contra ellos. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, no os libré de sus manos. Aquí el Señor les está reprendiendo, ¿no? ¿Cuántas veces los he librado, ¿no?, de estos adversarios, de estos enemigos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Y aquí viene lo gracioso e irónico. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Qué tremenda la situación. Y los hijos de Israel respondieron humildemente. Recuerden, la llave de la misericordia de Dios es ¿qué? La humillación, la humildad. Esa es la llave que abre el corazón de la misericordia de Dios. Pero si estamos rebeldes y tercos en nuestro corazón, Dios no va a tener misericordia. Dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Es decir, la humillación tiene que ir acompañada de acción. No es nomás decir, Dios, mira, aquí estoy humilde y hay unas cuantas lágrimas por ahí. A Dios no lo vamos a tontear. Dios ve nuestro corazón. Tiene que ser una humillación sincera, honesta ante Dios y que se traduzca en un cambio, en un arrepentimiento. De otra manera, no funciona. Y dice que ellos cambiaron, se arrepintieron. ¿Por qué? Porque quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Ahora sí, dieron un giro de 180 grados, ya no a los dioses, quitaron a los dioses y volvieron a Jehová. Y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado, habla de Dios, a causa de la aflicción de Israel. No es que Dios se angustie, pero es la palabra que los traductores han elegido. ¿No? Pero se conmovió, quizás hubiera sido una palabra más apropiada. Pero los traductores al español han elegido, en la Reina Valera, ¿no?, en este caso, eligieron esa palabra que Dios se angustió. Dios no se angustia, pero fue conmovido. Eso sí, Dios tiene compasión siempre y misericordia, es grande en misericordia. Dice, a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. ¿Dónde acamparon? En Galaad. Ocuparon toda esa área, ¿verdad? Galaad no era simplemente por ahí un lugarcito, era toda la región. Y ahí acamparon los amonitas. Y dice así, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Los hijos de Israel, en este caso, estamos hablando de Judá, de Benjamín y de Efraín, ¿no? Acamparon en Mizpa. Aquí queda Mizpa, en Benjamín. Y he puesto este mapa para no confundirnos, porque más después se va a hablar de un lugar que se llama Mizpa de Galaad, que eso está en el lado oriental. Y los que han estudiado lugares, mapas bíblicos, los estudiosos, identifican a Mizpa de Galaad como Ramot de Galaad. Aquí está el sitio. Y de hecho,
este es el lugar de nacimiento de Jefté. ¿Es que Jefté nació por aquí? Ya se imaginarán, todos los amonitas por acá y Jefté por acá. Bueno, seguimos. Dice aquí. El 18, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron al uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién va a ser un líder que lo haga? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Quien quiera que lidere al pueblo va a ser un caudillo, un líder aquí. Fue un llamado, ¿no? Un llamado, a ver quién tiene bien puestos los pantalones. Porque con los enemigos ahí al ladito, cosa seria. Cualquiera no se animaría a ser, yo voy de líder. Es difícil. Entonces, pasamos al capítulo 11, del 1 al 3, y leemos lo siguiente. Jefté, Gaaladita, era esforzado y valeroso. Así que este era un tipo interesante comparándolo con Gedeón, que al comienzo parecía un poco tímido. Este es reconocido como esforzado y valeroso. Sin embargo, tenía un estigma social. Era hijo de una mujer ramera. El padre de Jefté se llamaba Galaad, era Galaad, así tenía el nombre, igual que la región ahí. Qué cosa tan extraña, ¿no? Es como un ciudadano de México que llegue a ser renombrado, por decir un gobernador de tal sitio, y su nombre es México. Curioso sería, ¿no? México, gobernador de México. Pero así es, así le tocó el nombre a este personaje, al padre de Jefté. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, es decir, la mujer legítima, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Menos mal que no le dijeron: eres hijo de una tal por cual, de una ramera, una prostituta, etc. Huyó pues Jefté de sus hermanos, seguro le harían la vida imposible, ¿verdad? Y habitó en tierra de Tob. ¿Sí? Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Leemos del 5 al 7. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, es decir, volvemos al conflicto, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro cautivo? Mire, esto es muy importante leer esto aquí. Jefté era un hombre que conocía a Jehová. Era un hombre temeroso de Dios. Para él Jehová no era desconocido. Porque miren lo que dice. Él entendía que él humanamente no podría hacerlo solo. Así que él admitía que si habría una victoria sería porque Jehová lo permitiría. Dice: y Jehová los entregara delante de mí. Es un término condicional. Seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Aquí es donde les quiero llevar. Mizpa queda aquí. No es este otro Mizpa, porque por acá se quedaron Efraín, Benjamín, Judá, de repente planeando, y ahora cómo le hacemos, cómo vamos a enfrentar a estos amonitas. Pero él estuvo acá, Mizpa de Galaad, Jefté. Dice: y allí habló todas sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que allí, sin duda, él invocó a Dios, ¿verdad? Él invocó al Señor.
Y envió Jefté mensajeros a los reyes, al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido para mí a hacer guerra contra mi tierra? Yo me imagino que Dios a través de visiones o de sueños, no sabemos, no hay detalle, pero es muy probable que Dios le habló a Jefté diciéndole: no temas, la victoria está asegurada para ti. No se dice en ningún sitio esto, pero de la forma tan confiada como él envió sus mensajeros, implica que él estaba seguro. Y si él estaba seguro, él sabía que no era por él mismo o por la gente que él pudiera reunir. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y así que bien seguro, le dice, ¿no? Lo desafía. ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Bien confiado de ello. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, es decir, estas tierras, la tierra de los amorreos, le dice: ¿pretendes tú apoderarte de él, de ese territorio? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, le dice, ¿no? ¿No lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Recuerden que Israel había tenido conflicto con Moab y le había ido mal a Moab. ¿Tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, esto es a Galaad, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pongan atención, porque este Jefté no es un pagano, es un hombre temeroso de Dios. Okay. Luego vamos a llegar a un tema bastante controversial y quiero que tomen en cuenta esto. Seguimos. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió, y dice aquí: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Ustedes creen que el espíritu de Jehová va a venir sobre cualquier persona? No. Obviamente se trataba de un hombre que temía a Dios. ¿Vamos bien por ahí? Amén. Continuamos. Y pasó por Galaad y Manasés. Pasó por Galaad y Manasés. ¿Se pasó por aquí? Y dice aquí, y pasó a los hijos de Amón, dice, ¿no? De Galaad, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los de Amón, es decir, se puso al frente, porque pues todo esto estaba dominado por la gente de Amón, ¿no? Todos estos habían venido aquí. Y se puso al frente de ellos con toda seguridad. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Se imaginó de repente va a salir una criada, un criado, alguien. Cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Este es el tema controversial que después lo vamos a hablar. Aquí suena un poco así, bien escalofriante, ¿verdad? Dice: cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté, los hijos de Amón, para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Volvió a su hometown, dicen los americanos, ¿no? Y he aquí,
su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, ¿no? Danzando con alegría y cantando sin duda. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Así que su única descendiente era ella, una mujer. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Pero miren la respuesta de esta jovencita. Qué interesante. Ella también era temerosa de Dios. Y dice aquí, ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, ¿no? Como quien dice, sin embargo, concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y aquí es donde se arma el escándalo. Jefté la sacrificó, ya me imagino, como un corderito, ahí le cortó el cuello, los brazos, lo puso en el altar. Y ¿ustedes piensan que eso ocurrió? No. Porque hay 2 grandes posiciones al respecto. Hay quienes dicen que fue así, literal, y hay otros que dicen no fue así, porque hay muchas razones que no puede ser así. Bueno, vamos a explorar algo de eso. Dice así: y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. No, se hizo una costumbre, una tradición, que las doncellas hicieran esto. Pero vamos a ver, ya venía mencionando que Jefté era un hombre temeroso de Dios, conocía de Jehová, y de hecho esa es la razón principal por la que Dios lo utilizó. Y si él era un hombre temeroso de Dios, él sin duda sabía qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios. ¿Vamos bien por ahí? Porque los que, por ejemplo, dicen que literalmente él mató a su hija y la sacrificó y la ofreció en holocausto, en ofrenda a Dios. Pero miren cuál es la postura de Dios respecto a este tipo de prácticas. En Deuteronomio 12:31 dice el Señor: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que Él no aprueba eso, ese tipo de prácticas. ¿Vamos bien? Continuamos. Esta es la postura de los que afirman que no fue un sacrificio literal, sino algo figurativo. Continuamos en Salmos del 51, 16, 17. Leemos: porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, porque esa es la llave que abre la misericordia de Dios contra alguien que haya pecado contra Él. Seguimos en la lectura de Salmos 106, dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Qué significa esto? Que en efecto en Israel sí se practicaba también, pero pues obviamente no era la gente temerosa de Dios quien lo hacía, ¿verdad? ¿Y Jefté era temeroso de Dios o no era temeroso de Dios? Entonces él sabía de esto.
Pero si él hubiera sido un temeroso de Dios, hubiera sido un pagano, pues sería bien fácil asumir. Ok, él como cualquier otro pagano, pues que se dice aquí, él cometió ese tipo de pecado, de hacer sacrificios humanos. Continuamos en Isaías 57, 4, 5, dice: ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos de debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los ídolos en los valles, a los hijos, que sacrificáis a los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Esto es lo que Dios le reclama a su pueblo, y ya mucho más después. Es decir, una práctica que Dios no aprueba, nunca aprobó. Y leemos en Números 8, lo siguiente, dice: porque los que se oponen a creer que Jefté literalmente mató y sacrificó a su hija como un holocausto, hacen referencia a Números 8, dicen: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Ojo, que las manos se ponían siempre sobre el que iba a ser sacrificado. El animal que iba a ser sacrificado, se ponían las manos sobre él. Y aquí vemos que ocurre algo simbólico de ofrecimiento con los levitas. Dice: y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que sirvan en el ministerio de Jehová, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Entonces aquí vemos que el ofrecer es figurativo, pero se cumple con los animales. ¿Ok? Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. ¿Acaso los quemaron en ofrenda a Jehová? ¿Los ofrecieron a los levitas? Sí los ofrecieron, pero no en sacrificio literal. ¿Ok? Esto se lee en Números capítulo 8, versículo 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Es decir, que el término ofrecer, ofrenda, holocausto, también tiene un significado figurativo, no todo es literal. Esto es los que abogan la postura de que Jefté no sacrificó literalmente a su hija. En Éxodo 38, 8, que esto es antes de el tiempo de los jueces, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que en Éxodo ya se menciona un ministerio para mujeres. ¿Cuál era ese ministerio? Velar a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto dicen los que se oponen al ofrecimiento en holocausto literal de esta jovencita, ¿no? Porque quieren decir básicamente que la niña fue ofrecida para que no tenga marido, no se case, y sirva a Jehová. Por eso es que la niña no se casó, porque fue dedicada completamente al servicio de Dios. Y por eso tuvo que ir 2 meses a llorar, ¿qué? Su virginidad. Y ella nunca se casó, por eso mismo. Y es curioso porque la Iglesia Católica justamente toma de aquí el concepto para justificar la creación de este ministerio de las llamadas, conocidas monjas, que se supone que ellas no se casan, pero están para servir en el templo, en los templos, en los monasterios. Ahí es donde sirven las monjas. Casi algo parecido a la idea de la labor que realizaban doncellas cuidando a la puerta del tabernáculo, que más después el tabernáculo, recuerden, pasó ya a ser parte de estar en el templo mismo.
Y finalmente leemos en 1 de Samuel 2:22, dice, pero Elí era muy viejo. Esto quiere decir que incluso esa práctica de tener doncellas cuidando el tabernáculo se prolongó más allá del tiempo de los jueces. Dice, Elí era muy viejo y oída de todo, escuchaba de todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel, con todo Israel. Y cómo dormían, es decir, cómo cometían pecado sexual, fornicación, dice, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que había un ministerio de mujeres. Antes de los jueces y después de los jueces y sin duda durante el tiempo de los jueces. Entonces, ese fue el sacrificio de esta doncella. Esa fue la ofrenda que él hizo. Prácticamente le dijo, hijita, pues yo te ofrecí que vas a ser de Dios. Significa entonces que ya no vas a tener tu propia vida, ya no te puedes casar. Ahora vas a dedicarte solamente a las cosas de Dios. Ahí no existía el término monja, por si acaso. Eso ya fue una invención de la Iglesia Católica, una copia de religiones paganas que tenían así, mujeres que hacían la labor ministerial. Lo copiaron, pero ellos lo trataron de justificar con el tema de la hija de Jefté. Dice, aquí está la comprobación de que así se hizo. Entonces es importante que consideremos esto. Es probablemente la posición más fuerte. Aún así, hay hermanos que están convencidos 100% y no hay forma de disuadirlos de pensar de otra manera. Y ellos creen que no. Jefté la sacrificó literalmente. No vamos a juzgar a los hermanos. Yo creo que la salvación no depende de que si creen eso o no creen eso. Cada quien, como dice el apóstol Pablo, si nuestra conciencia nos hace pensar que estamos bien, no tenemos nada de qué temer, y por el contrario, si la conciencia nos acusa, ya hemos pecado. Pero es bueno, como les he llevado un poquito a leer otros versículos, a tratar de pensar así. La Biblia es una armonía. Si la Biblia no concuerda en otros sitios, algo está mal. La Biblia siempre tiene que concordar, ¿sí?, para interpretarla. Una vez alguien comentó y acuñó esta frase, dice, un verso fuera del contexto es un pretexto. El contexto general, hermanos, es la Biblia. Si usted quiere sacar un principio, una doctrina o lo que sea, basado en un versículo, y si se da cuenta que eso no concuerda con otras partes de la Biblia, eso no vale. ¿Sí? Siempre piensen en ello. Cuando alguien le dice, no, la doctrina aquí es esta, digo, ok, muy bien. Tiene que concordar con el resto de la Biblia. Si no concuerda, no es así. Como cuando el apóstol Pablo está hablando en la iglesia de Berea, los hermanos, dice, y estos eran más nobles. Y comenzaron inmediatamente a ver qué está diciendo, para ver si es que era de acuerdo a las Escrituras. Y ese es un principio muy grande que debemos recordar para no dejarnos mover fácilmente por vientos de doctrinas, porque hay muchas doctrinas por aquí, por allá, y muchas son falsas. ¿Sí? No hay que dejarnos conmover o mover de lo que creemos. Si es que hemos creído a la palabra de Dios, toda enseñanza debe armonizar, debe concordar. Muy bien. Seguimos. Una vez les mencioné que los hombres de Efraín eran un poquito agresivos, belicosos, dicen por ahí es el término, ¿no? Beligerantes, peleagudos. Como ellos se quedaron por acá haciendo su plan, su estrategia, a ver cómo vamos a hacer, Jefté los derrotó, con la ayuda de Dios, por supuesto, no con su propia fuerza. Fue Dios quien garantizó la victoria. Entonces les dio envidia y vinieron esta gente de Efraín a reclamarle a Jefté. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer la guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste? Después que vieron que los habían derrotado a los amonitas, ¿no? Mientras tanto estaban, ¿qué?
Dicen en mi país, se pelaban de miedo. No se animaban a salir a confrontarlos. Dice, y no nos llamaste para que fuéramos contigo, nosotros quemaremos tu casa. Y Jefté le respondió, miren, estos son, qué hipócritas estos tipos. La otra vez les dije igualito que hicieron una acusación así. Y este juez, el juez anterior les dijo, Jerobal, a Gedeón les dijo, ¿no? Yo sí los llamé a ustedes, sino que ustedes no vinieron. Dice, y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé. Y no me defendisteis de su mano. Hipócritas. No lo dijo eso, por supuesto. No lo dijo así. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí? Dice, para pelear conmigo. Entonces Jefté reunió a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín. Porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Tremendo lío que se armó ahí. Y perdieron como 40 y tantos mil hombres, los de Efraín. Continuamos con el capítulo 12. Dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años. Así que 6 años les dio paz por lo menos. Y murió Jefté galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Se quedó él para el lado oriental. Continuamos con el capítulo 12 para terminar. Aquí se nos menciona a 3 jueces, a Ibzán, Elón y Abdón, en el capítulo 12, del 8 al 15. Después de él, después de Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera. Así que a las hijas no les dio la chance de que se queden ahí, porque pues los yernos iban a tomar la posesión de las tierras. El pensamiento del pueblo hebreo siempre ha sido así, ¿no? muy metalizado. Dice, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Así que las propiedades se quedaban ahí. No había riesgo de que se fueran. Miren esa mentalidad, ¿no? Qué curioso. Y juzgó a Israel 7 años, un añito más que lo que dejó Jefté. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén, esto es en Judá, ¿verdad? Porque Belén queda en Judá. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, de Zabulón, por acá. Y después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, esto es en Efraín. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos. Qué bárbaro, se pasó. Habíamos mencionado antes uno que tenía 30 hijos, ¿no? Pero este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Así que le dio a Abdón 8 años de respiro a Israel. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón. El término Piratonita obviamente viene de la ciudad, ¿no? Los habitantes de Piratón, piratonitas. De ahí viene el término. En la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Mis queridos hermanos, ya hemos terminado con el capítulo 12. Al final la tablita la pueden ver allí. ¿Quiénes eran los opresores? Cuando se menciona, cuando no se menciona es porque no se sabe quiénes fueron los jueces, de qué tribus provenían, cuántos años de paz trajeron al pueblo de Israel y las citas respectivas del libro de Jueces. Preguntas, nos queda un par de minutos. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, mi hermano Roberto. Volviendo al tema de la hija. ¿Perdón? Volviendo al tema de la hija. Ok, dígame. Tratando de, digamos, ampliar las probabilidades, posibilidades. Sí. Es el que iba a ofrecer el holocausto quien quiera que le saliera. Así es. Pero ¿qué pasaba si hubiera salido vencedor?
Bueno, ¿Cómo iba a ofrecerlo? iba a ser ofrecido a Dios, probablemente iba a trabajar con levitas, siendo siervo de algún levita para el ministerio de Dios. El caso de la hija, En el tabernáculo no podía trabajar. oh, no, el caso del tabernáculo caía bien para ¿cómo se llama? Para las mujeres nada más, para las doncellas. Pero de los levitas hablo los que fueron y tuvieron ciudades entre las tribus, no en el tabernáculo, ahí no entra ninguna persona que no sea levita. Pero los levitas tenían propiedades, recuerden, más después vamos a ver un levita que tenía mujeres, concubinas, y bien podría ser siervo de un levita, no sirviendo en el tabernáculo, sino en alguna de las ciudades que fueron otorgadas a los levitas. ¿Sí? Dios le iba a encontrar un trabajo, si es que se lo habían ofrendado a él. Dios le iba a encontrar trabajo. Hermana. Nada más un comentario. Sí. En la iglesia de donde venimos hay instituto bíblico. Yep. Y es a través de Zoom. Ok. Y el maestro que enseñaba el Antiguo Testamento, pues estábamos en su mismo puesto. Ajá. Entonces, pues estaba el mismo tema de la hija de Jefté. Ok. Y él dijo que literalmente sí la ofreció en sacrificio. Ujú, Entonces ujú. yo agarré mi libro que tengo de la historia cultural y todo eso, pero ahí dice que la dedicó al templo, que por eso ella fue a llorar su virginidad. Ujú. Y ahí en ese decía, y yo le levanté la mano al maestro y le dije, pues aquí en este libro dice esto, y dijo, no le haga caso a los libros, hermanos, la sacrificó. Y mi Biblia de estudio, las Biblias de estudio también decían lo mismo, que la dedicó al servicio al templo, pero él decía que no lo hiciera. Sí, hay hermanos que tienen esa postura, tienen esa La posición. Reina Valera decía eso. ¿Perdón? Él dijo, la Reina Valera dice eso, Ujú. y es eso. No le haga caso a los comentarios bíblicos ni a las Biblias de esos libros. Ni al maestro de la escuela dominical de Iglesia Bautista Esperanza, tampoco le haga caso. Bueno, hay hermanos que tienen una postura bien fuerte, y esa es su postura. Como dice el apóstol Pablo, hay quienes piensan que un día es bueno, que otro día es malo. Cada quien esté confiado, tranquilo en su conciencia para con Dios. Hay hermanos para quienes la carne es mala. La carne de repente está sacrificada a los ídolos. Dice, yo sé que en realidad nada en sí es malo, pero para el que piensa que es malo y lo hace o lo cree, lo acepta y termina quebrantando lo que su conciencia le dice, para él es pecado. Así que si su postura fuera de que usted cree que literalmente la sacrificó, está bien. No estamos aquí para juzgarle tampoco. Simplemente he mencionado que la Biblia tiene que armonizar. Y póngase a pensar en ello. Y después decida. ¿Se armoniza o no armoniza? Ok. Pero cada quien tiene libertad de aferrarse a cualquier enseñanza. Yo quiero hacer una pregunta, o más que todo una consulta. Hace tiempo yo estaba con un hermano, estábamos viendo la Biblia y me estaba enseñando unos párrafos de la Biblia. Y entonces le dije yo, porque él tenía varios capítulos como que lo había borrado así con lápiz a modo que no se viera lo que estaba escrito en la Biblia. Y le dije yo, ¿por qué tienes borrado allí en sus capítulos? ¿Por qué lo borraste? Le dije yo, porque no se miraba. Tenía borrado así con lápiz, con tinta, más que todo. No era Para que no se vea. Sí, a que no se viera la lectura. Y yo le dije, ¿por qué no borraste eso? Tenía varias partes en la Biblia borrados. Entonces le dije, ¿por qué le ha borrado? Si la Biblia es perfecta, le digo, no tiene de más ni de menos, es perfecta. No, pero para nosotros, dice, esto no o sea, como queriendo decir que, yo me imaginé, yo le dije, a lo mejor le digo, es que esto a ti no te conviene leerlo, le dije yo, y por eso tú lo borraste, le dije, así. Se acomodó la Biblia. Sí, como entonces, venía. eso se lo voy a preguntar de la vez pasada. Sí, eso es una buena pregunta. Sí. Nuestras traducciones tienen cosas curiosas y es bueno que justamente en la escuela dominical es para aprender estas cosas.
Hay versículos en la Biblia o porciones de versículos que no están en los originales, que fueron agregados, probablemente fueron comentarios al lado y eventualmente como concordaban con lo que los hermanos de esos tiempos creían respecto a las doctrinas, simplemente lo dejaron como si fueran versículos. Pero hay algunos versículos que no son parte de las escrituras originales. A esto se le conoce como versículos apócrifos, ¿no? Agregados, etc. Lamentablemente, la Biblia Reina Valera no discrimina cuáles son esos versículos y por eso es necesario que en la escuela dominical ayudemos a clarificar esto. Porque a veces algunos van justamente con los testigos de Jehová y le dicen, a ver, léeme tal cosa. Dice, ese versículo no existe en los originales y los dejan algunos hermanos pasmados. ¿Qué cosa? Y es verdad, no existen. Y nadie les enseñó. Nadie les dijo. Pero es así. Hay versículos, partes de párrafos y partes de versículos que no están en los originales. Algunas Biblias comentadas hacen mención de esto. Hay algunas Biblias que traen comentario. Y por eso es bueno cuando tengamos alguna duda, buscar siempre un poquito de información al respecto. Recuerden, la Reina Valera es una traducción muy buena en su gran mayoría, es una excelente traducción, no es perfecta de ninguna manera, pero es una buena traducción para nuestro idioma. Pero lamentablemente no clarifica estas cositas. Y entonces ha sido un motivo de confusión, de controversia, de desánimo. Algunos hermanos se frustran a veces y dicen, total, a mí me han estado engañando, entonces nunca me han dicho nada de esto. Y es triste, pero es bueno saber. Entonces, ahora ya tienen tarea. Busquen, lean, porque de eso se trata. La escuela dominical es escuela de estudio y ustedes son estudiantes y ustedes deben estudiar. Una pregunta. Sí, mi hermana. Nosotros nos congregábamos con un pastor que llegó el año pasado en mi pueblo. Entonces pues, empezamos a congregar con ellos, pero es ¿cómo se llama él? Y empezó a poner sus leyes, como que dice, sus leyes, ¿no? Uh-huh. Y entonces hizo 3 casitas como cajas para poner en cada casita ofrenda para mandarlo a otros lugares, que el diezmo, que todo. Pero como que dice, obligando, es obligación poner el diezmo. Pero aquí siempre he escuchado que se diga de que no hay obligación, sino que es un dador alegre para que puedas dar el diezmo. Es una buena pregunta. Si tú estás a tu posibilidad de darle el diezmo, que bueno, bendito el Señor. Amén. Pero si no, tú vas a dar lo que te alcance, ¿no? Lo que realmente lo que Dios pone en nuestros corazones. Para dar. Lo que Dios pone en nuestros corazones. Es una costumbre que las iglesias, y desde luego la iglesia bautista no se escapa de esto, es un tema muy, muy delicado y sin duda en su momento el pastor va a enseñarlo, pero lo que yo les puedo decir, hermanos, que el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento como algo obligatorio. Sin embargo, vemos que algunos dicen, no, el diezmo viene de la ley, pero hubo diezmo antes de la ley, ¿no? Abraham dio diezmos a Melquisedec. Israel ni había nacido todavía, Jacob, las tribus no existían, así que fue antes. Pero tampoco dice después, pero más bien en el Nuevo Testamento lo que escuchamos es la ofrenda que se espera por parte de Dios, es lo que Dios pone en nuestros corazones. Así es. Y lo curioso es que el Señor nos aclara en el Nuevo Testamento algo más que nos hace chocar, que algunos hasta dirían, mejor me vuelvo al diezmo. Porque en el Nuevo Testamento se dice que todo es del Señor, no el diezmo nomás, todo. Tu vida, tu tiempo, tu dinero, todo. ¿Cómo lo estás administrando? Dios nos da para administrar los bienes, la vida, la salud, el trabajo. ¿Cómo lo estamos administrando? Entonces, desde ese punto de vista, es más exigente que el diezmo mismo.
mucho más. Y por esa misma razón a nosotros nos sacó del grupo. Les dio un decreto Ustedes excomulgatorio por no seguir la tradición. no pueden. No es correcto. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, por la clase, que aprendamos a conocerte mejor, para temerte mejor, Señor, y serte útiles en la obra y trabajar, Señor, en lo que tú tienes planeado para nuestras vidas, no lo que nosotros tenemos planeado. En Cristo Jesús. Amén.